Quiero empezar, bueno, de hecho ya empezamos, ¿no? Desde la semana pasada. ¿Cómo es que vas a terminar este año agradeciendo? ¿Cómo vas a terminarlo? ¿Cómo vas a empezarlo? Y hay algo muy importante que vamos a hablar, yo creo que durante unas 2, 3 semanas, sobre el mismo tema, que habla de el obedecer a Dios. Eh, es algo que el Señor puso en mi corazón. Ya las tengo listas, no las estoy preparando, ya las tengo listas. Esta palabra, no sé cuántas semanas nos vamos a llevar, pero el tiempo que nos vayamos a llevar no es lo importante, sino lo importante es lo que la palabra va a hacer en su corazón. Eso es a lo que quiero, a lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros entendamos que todo tiene una consecuencia, sea bueno o sea malo. La consecuencia de obedecer a Dios es una grande bendición, el estar con Él por la eternidad, el estar allá en el reino de Dios, gozándonos a su lado. Entonces, por lo otro, las consecuencias de la desobediencia pues te van a llevar a un lugar no grato, ¿no? A donde vas a subir por la eternidad, a donde el gusano no deja de comerte, a donde el fuego nunca se apaga, a donde no hay nada más que puro sufrimiento. Entonces, son cosas que debemos de ver en el sentido de que estamos en los tiempos finales, ¿sí? de la humanidad, con todo, con lo que se ve, con todo lo que se está viendo, con todas estas pandemias, con estas nuevas variantes que están saliendo del COVID, con todas estas erupciones de volcanes, terremotos, hambrunas, escaseces, enfermedades que ni siquiera, eh, pónganle que el hombre las haya inventado o no, pero de todos modos son cosas que no están, que no se veían antes, pero ahora se están viendo, ¿no? Estamos viendo toda esta situación, pero pues todo abarca al ser obediente a Dios, ¿no? O sea, la obediencia a Dios. Entonces hay algo muy importante, ¿no? Que vamos a ver las consecuencias de Dios, ¿no? Las consecuencias de obedecer a Dios. Las consecuencias sean buenas, las consecuencias que sean de una manera u otra necesitamos entender cuáles son las consecuencias de obedecer a Dios y cuáles son las consecuencias de no obedecer a Dios. Entonces debemos de tener bien en claro y debemos de tener bien en cuenta estos puntos. Entonces vamos a empezar esta semana. Eh, Quiero que pongan mucha atención. Quiero que se dediquen completamente a meditar esta palabra, ¿no? Creo que es algo bien importante que la atesore en su corazón, que se la lleve a su mente, su corazón, y que de aquí salga, ¿sí? Del fondo de su corazón el querer obedecer a Dios para tener una buena bendición, para que los días de nuestra vida se alarguen y para que todo lo que vamos alrededor a nosotros no nos tocará. ¿Por qué? Porque nosotros somos obedientes a Dios, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, como base bíblica o como el día de hoy vamos a ver Éxodo capítulo 19 versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, óigalo bien, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué dice? Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mis mandamientos, guardares lo que yo te digo, guardares mi pacto, dice que Él te va a ver como el ser más especial. ¿Sí? Y de todos.
de todo alrededor. Y dice todavía, ¿por qué? Porque mía es toda la tierra. Entonces, si es de Dios toda la tierra, esa heredad te toca a ti, que tú la tomes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ya te la dio, porque eres parte de Él, tú eres su hijo, y tu herencia, ¿sí? No nomás está aquí, empieza aquí y termina en el cielo, ¿sí? Entonces, necesitamos estar completamente convencidos, ¿sí? Que tenemos que guardar sus mandamientos, el escuchar su voz, para que nosotros seamos esos hijos especiales, así como nos llama Él, ¿no? Entonces somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido por Dios, una nación santa, que se dedica a agradar a Dios. Amén. Entonces, ¿la obediencia puede resultar difícil? La verdad sí, porque aún a nuestros padres aquí para obedecer se nos complica. A veces no estamos de acuerdo en lo que nuestros padres terrenales nos mandan a hacer, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es parte de la obediencia, es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, si es difícil, imagínense, acatar aquí no las órdenes, sino las cosas que tú tienes que hacer, que te tienen que tocar que hacer, ¿sí? En el hogar, en tu escuela, a donde quiera que vayas. Imagínense las cosas de Dios. O sea, es completamente difícil. Es difícil, pero no imposible, ¿sí? Porque Él nos enseña a caminar de acuerdo a sus mandamientos, estatutos y decretos, por medio del Espíritu Santo que ya mora en nuestras vidas. Entonces, sobre todo esto, cuando nos sentimos tentados a creer que siendo obedientes vamos a perder más de lo que podemos ganar. Tenemos que tener en cuenta todo esto. Cuando tú eres obediente, viene una recompensa. Cuando tú obedeces a tus padres terrenales, tienen una recompensa. Cuando tú obedeces a tu Padre Celestial, Él también te va a dar una recompensa. ¿Cierto? Amén. Sí, así es. Entonces, sin embargo, obedecer a Dios es esencialmente para agradarle. O sea, simplemente el obedecer a Dios necesitamos agradarle a Él. Les he dicho una y dos, tres y más de una vez. Usted debe de vivir para agradar a Dios. Usted no va a vivir para agradar a no. No va a agradar al pastor, ni a la pastora, ni al presidente, ni a su vecino, ni a su vecina, ni a su compadre, ni a su comadre. Usted va a vivir para agradar a Dios, porque Él es su Padre. Él es al que usted le debe todo lo que usted es hasta el día de hoy. Entonces, no solo en los momentos de tentación, sino en todo momento hay que agradar a Dios. A veces nosotros nos acordamos nada más que hay un Dios supremo que nos puede sacar de una situación cuando estamos en problemas. Porque cuando todas las cosas marchan bien, no nos acordamos de Dios. Pero preocúpese cuando, óigalo bien lo que le voy a decir. Preocúpese cuando todas las cosas marchan bien y no está pasando nada alrededor suyo. Preocúpese por eso, porque algo anda haciendo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Sí? Dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 15, 22. Vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Óigalo, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio
Y el prestar atención, óigalo, el prestar atención a la palabra de Dios, el prestar atención a lo que habla Dios, más que la grasa de carneros. Amén. Entonces no hay otra cosa más importante, no hay nada más importante que obedecer a Dios. Simplemente. Hagas lo que hagas, debes de comer a los pobres, les lleves comida a los que no tienen, los vistas, los calces, les pagues el hotel, les des dinero. Dice que no por obras, para que nadie se vea. Simplemente nada más es agradar a Dios, ¿sí? Con tu actitud. Dice, haciendo caso, ¿sí? Estar atento a sus mandamientos, estatutos y decretos. Amén. Entonces, cuando Dios nos manda a obedecerle, estamos dándonos un principio por el cual debemos de vivir. Cuando tú empiezas a obedecer a Dios, estás haciendo el principio de tu vida. También estás poniendo fíjense lo que les voy a decir con esto, y esto es bien importante. También estás poniendo una armadura alrededor tuyo, ¿sí? De tu familia, de tu trabajo, de tus bienes, de todo lo que Dios te ha dado, ¿sí? Porque formas una valla de protección, ¿sí? Porque estás cubierto con la sangre poderosa de Jesucristo, ¿sí? Porque estás haciendo lo correcto, que nada de lo malo, ni huestes demoníacas, ni espíritus malos van a venir, ¿sí? A hacerte mal. Porque tú estás ya haciendo una valla, una barda, un muro, a donde no van a permitir y Dios no va a permitir que ningún mal que está alrededor caiga a tu casa. ¿Por qué? Porque eres obediente a Dios. Pero usted debe de recordar la última vez que tuvo, vamos a ponerlo así como ejemplo, la última tentación de hacer lo contrario que sabía que Dios deseaba que lo hiciera, ¿sí? Lo más probable es que no hubo una lucha en su corazón, ¿sí? Simplemente, mire, amados, lo único que tenemos que hacer, el Espíritu de Dios está morando sobre nuestras vidas. Y si usted no tiene paz para hacer algo, no lo haga. Simplemente. Pero si usted no camina en la verdad, ¿sí? Y que el Espíritu Santo no esté en usted activado, porque usted no camina en las cosas como debe de caminar, entonces déjeme decirle que todo lo que usted haga a mano le va a parecer bien. Porque no tiene esa conciencia limpia que estábamos hablando la semana pasada. Porque nos debemos de mantener, dice la palabra, con una conciencia limpia delante de Dios. Y el Espíritu Santo es el que te da a entender esa conciencia limpia que debes de tener delante de Él. Y si tú no tienes al Espíritu Santo contigo, ¿sí? Porque lo has entristecido o porque se ha apartado por ti, porque no estás haciendo las cosas correctamente, porque de lunes a sábado te la pasas en la fiesta y el domingo vienes aquí, esa no es una vida de cristiano. Y mucho menos el Espíritu Santo va a estar hablando contigo, ¿sí? Porque vas a perder la conexión. Oraste, ayunaste, leíste la palabra, ¿sí? Siquiera un día en la semana te pusiste de rodillas. La comunión con Dios es el conocer a Dios, ¿sí? Es el tener una relación con Dios por medio del Espíritu Santo que ya mora en ti. Amén. Entonces, las preguntas que pudieran venirte en un tiempo que tengas que pasar, ¿tendré que pagar un precio más alto para obedecerle que por desobedecerle? Yo te voy a decir algo. ¿Puede experimentar más felicidad cometiendo este pecado en vez de obedecer a Dios? Yo te voy a decir algo. Vamos a ver, antes de decirte las cosas que te tengo que decir,
con referente, tendría que pagar un precio más alto para obedecerle que por desobedecer. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú obedeces a Dios, deja que las consecuencias de tu obediencia caigan en las manos de Dios. Simplemente nada más. Nada más. Tú, si Él te mandó a hacer algo, hazlo. ¿Sí? Es como los 3 hebreos estos. No se quisieron rendirle adoración a la estatua. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Préndale más fuego a ese hombre. Las consecuencias eran por la desobediencia al rey, de que los iba a quemar. Y no les importó. Dijeron, últimamente, dice, si viene a salvarnos o no venga a salvarnos, de todos modos, yo no me voy a apostar. ¿Sí? Entonces tenemos que dejarle las consecuencias de la obediencia a Dios. ¿Y qué pasó con estos 3 hebreos? Con estos 3 jóvenes. Ni siquiera se apestaban, ni una pestañita, ni un pelo de su mano se quemó. ¿Por qué? Porque le dejaron las cosas a Dios, las consecuencias de la obediencia a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú desobedeces a Dios, ¿qué hubiera pasado? ¿Los hubiera desintegrado o simplemente ni siquiera los hubiera mencionado la palabra de Dios? ¿Sí? Se hubieran olvidado completamente de estos 3 hebreos, porque se rindieron al rey Nabucodonosor. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que todas las cosas, las consecuencias de la obediencia se las tenemos que dejar a Dios. Ya de las consecuencias de tu desobediencia te la dejas a ti, no a Dios. Porque ese va a ser el resultado de las cosas malas que tú estás haciendo. Entonces dice Proverbios, ahora sí, vamos a Proverbios. ¿Sí? Vamos a Proverbios. Capítulo 24. Proverbios. Proverbios, capítulo 24. Versículo 24, 25. Y dice, rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los que a tumbos avanzan al suplicio. Ahora, yo le voy a decir algo. A ver, ¿yo le leí ese? No. Le leí otro. Sí. Es que me confundí con estos numeritos. Pero bien vistos serán y bendecidos los que condenen al culpable. ¿Sí? Pero bien vistos serán y bendecidos. ¿Sí? Los que hagan, ¿sí?, la voluntad del Señor Todopoderoso. Ahora, hay otra escritura que quiero que vaya ahí. Isaías 47. Isaías capítulo 47, versículo 10. 47, 10. Y dice, tú has confiado en tu maldad y has dicho, óiganlo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te engañan cuando a ti misma te dices, yo soy y no hay otro fuera de mí. ¿Sí? A veces creemos que porque no nos ven, a veces creemos que porque nadie nos ve, podemos hacer las cosas. Total, nadie me conoce aquí. ¿Qué les hablaba de integridad? Les hablaba de que caminemos en integridad.
que lo que seamos aquí lo seamos allá afuera y a donde vayamos sea lo mismo. ¿Por qué? Porque se lo voy a leer aquí en Reina Valera. Porque te confiaste, óigalo, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Y ciertamente muchos hacemos eso. Total, ¿qué? Pues si no me están viendo. Ni me conocen. ¿Por qué no lo debe ser? Al cabo, ¿qué? Nadie me ve. ¿Sí? Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Simplemente. El que se engaña eres tú, porque a Dios no lo vas a engañar. Él todo lo ve. Te vayas hasta debajo del mar o debajo de la tierra, hagas un hoyo suficiente profundo y te vayas y te quieras meter ahí para ir a hacer tus maldades, aún ahí, el Señor te va a ver. Porque dice que de Él es la tierra y toda su plenitud. ¿Sí? Y tú eres parte de eso. Entonces, debemos de tener cuidado, ¿sí? En obedecer a Dios. Cuando elegimos obedecer a Dios, escogemos el camino de la sabiduría. Sus promesas de bendición por la obediencia sobrepasan ampliamente todas las posibles consecuencias. Yo te déjame decirte algo, mi amado. Realmente cuando tú obedeces a Dios y caminas en la voluntad de Dios, ten sabido, si no lo sabías, qué grande bendición viene. Tal vez no en este instante, pero de que Dios te la va a dar, te la va a dar. Si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. Porque ¿sabes qué? Porque esta es su palabra, que es la verdad, y está llena de promesas. Para tu vida se van a hacer realidad porque estas nunca cambian y nunca va a cambiar lo que Dios dijo para ti. El que puede cambiar vas a ser tú a lo mejor, pero las decisiones de Dios para tu vida no. Así es que tarde que temprano, si Dios te dijo algo que va a hacer contigo, lo va a cumplir. Aunque se tarde por tu desobediencia, pero Él lo va a cumplir porque Él lo dijo que lo va a hacer en ti. Amén. Entonces, simplemente nada más, el Señor nos pide que nos sometamos a Él. ¿Sí? De aquí es por eso que les digo que vamos a irnos avanzando después otras 3, 4 clases más de estas. ¿Por qué nos sometemos? ¿Por qué tenemos que someternos a su voluntad? De ahí de aquí empezamos para esto. Por eso quiero que pongan mucha atención. Porque de aquí vamos a empezar para que usted entienda y comprenda por qué debemos de permanecer en la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Por qué debemos de prevalecer en la voluntad de Dios? No se te vaya a caer. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con todas las cosas que hacemos. Y que dejemos todo lo que suceda a su amoroso cuidado. Necesitamos nada más hacer que Él haga con nosotros lo que Él quiera, porque Él va a tener cuidado de nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, simplemente vamos allá a Proverbios. Proverbios capítulo 1, Proverbios 1, 7, dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí mismo de Proverbios 2:7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan, óigalo, es escudo a los que caminan rectamente.
¿sí? Entonces, yo creo, el escudo tú lo traes. Y siempre hemos hablado de eso. Cuando tú te mantienes, vamos a poner aquí el púlpito aquí. Cuando tú te mantienes ahí adentro de la cobertura del Señor, ni el agua, ni el sol, ni nada, ni el polvo te va a hacer nada. Pero cuando tú quieres estar arriba o por un lado de esa protección, hasta una araña viene y te va a picar, un mosquito te va a venir, te va a molestar, porque no estás bajo la cobertura del Todopoderoso, no estás caminando rectamente. De ahí mismo de Proverbios, capítulo 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, 10:23 de ahí mismo de Proverbios, ¿qué dice? El hacer maldad, óigalo, es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Fíjese bien, el hacer maldad es como una diversión al insensato, y la verdad que sí. Yo he visto mucha gente que hace maldades y les parece divertido hacer maldad. O sea, es normal para ellos. Es divertido, es su vida hacer maldad. Y nosotros nos debemos de mantener fuera de esa diversión de la maldad. Nos tenemos que mantener en la sabiduría y en el conocimiento de la palabra del Señor para que nos mantengamos en esos lineamientos rectamente para que Él siga siendo nuestro escudo para nuestras vidas. Amén. Entonces, mire lo que dice 28-26 de ahí mismo de Proverbios. 28-26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas que el camina en sabiduría será librado. Amén. Entonces, mi amado, si tú, les he puesto este ejemplo 1 y 2, 3 veces. Si te vas y te metes al baile o vas y te metes a la cantina y se arman los botellazos y te dan un botellazo. Yo he sabido de gente, óigalo bien, y esto alguien me lo platicó y no le voy a decir quién, pero este muchacho nunca salía. Era uno que servía en la alabanza de una iglesia. El día, óigalo bien, el primer día que quiso acompañar a alguien a una fiesta, le dieron un balazo y el muchacho murió en ese lugar. Gracias, Señor, porque me hizo acordar de esto. ¿Qué les he dicho siempre? Te sales del escudo de protección del Señor y pasa esto. ¿Sí? ¿Te descuidaste? Tú te quisiste salir de la protección de Dios. ¿Qué tenía que hacer un líder? ¿O qué tenía que hacer este hombre, este joven cristiano en una fiesta del mundo? Nunca había ido, pero se le hizo fácil esa noche irse. Se hicieron los balazos y le tocó a él. Y el hombre murió. Y dijo la mamá: Señor, ¿por qué te lo llevaste? La respuesta era para ella: tú, ¿por qué lo dejaste ser? ¿O dónde estabas tú que él llevó ese lugar? ¿Sí me entiende? No necesitamos, a veces le echamos toda la culpa a Dios, que porque esto, por lo otro, por aquello. No, es porque nosotros tomamos esas decisiones de salir, ¿sí?, debajo de su protección. Queremos, total, ¿qué nos puede pasar? Al cabo, ¿qué? Nadie nos ve. Tenga mucho cuidado, mi amado, ¿sí? Todo se relaciona a que tenemos que obedecer esta bendita palabra. Amén. Entonces, a medida que crecemos en nuestro caminar con el Señor, la obediencia se convierte en la avenida a través de la cual
lo vamos a conocer mucho mejor. Cuando obedecemos al Señor, nos acerca más a Él y nos enseña más acerca de sus preceptos y de su amor. Entre más estés cerca de Él, más conocimiento vas a tener de Él, más vas a saber cómo actuar en esos tiempos difíciles, en esas circunstancias, en ese problema, en esa situación que te está agobiando. Porque Él ya tiene la respuesta para ese problema. Y además estás protegido por parte del Señor. Los problemas van a venir, nunca se te van a ir de tu vida. Nunca. O sea, por si algo te quiero alentar, no. Tampoco te quiero desalentar ni te quiero desanimar. Los problemas los vas a tener a la orden del día. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere que tú dejes de confiar en el Rey de Reyes y Señores. Amén. Entonces, simplemente la desobediencia envía un mensaje al Señor con el que declaramos que sabemos más que Él en lo que se refiere a nuestras vidas y a las circunstancias que nos rodean. ¿Sí? El no querer obedecer a Dios es decirle, total, ¿sabes qué? Es que yo mejor me voy por este camino porque este camino es más corto y me lleva mejor a ese lugar. Déjame decirte que cuando tú quieres ayudarle al Señor, vas a caer, te vas a tropezar y te va a costar para salir por ese lugar donde quisiste meterte. Tú necesitas ir por donde Él te dice que vas a tener que ir. Si tú ves que aquí, después de aquí, ya no hay piso para allá, porque no ves lo que hay de aquí para allá, tu fe debe de ser, tu paso debe de ser de fe. Porque no importa el paso a donde lo vayas a dar o a donde lo vayas a poner. Si Dios te dijo que vas a cruzar, Él te va a traer algo para que tú pises en ese lugar, para que tú des tu paso y no sientas que te estás cayendo, sino al contrario, puedas avanzar, avanzar y avanzar y avanzar, porque Él te dijo que Él te va a llevar al otro lado. Amén. Debemos de creer y confiar nada más en el Señor. Simplemente. Dios, ¿sí? Dios nos ama y está comprometido con nosotros, ¿sí? Nos manda a obedecer, esa es la cosa, nos manda a obedecer. No porque sea malo, sea un tirano, sino porque conoce las terribles consecuencias de la desobediencia. Él sabe lo que te va a pasar cuando tú eres desobediente. Él sabe lo que te puede suceder por tu desobediencia. Él sabe las consecuencias por las cuales te puede pasar. Si tú desatiendes aquí al doctor que te dice no comas ya más sal, no comas cosas grasosas porque tu colesterol está muy alto, y al rato te da un infarto, ¿qué pasa? ¿Le echas la culpa al doctor? Porque no te dio el medicamento. No, él te dio las indicaciones a seguir, mas no quisiste hacerla. Ayúdale con el teléfono. ¿Sí? Entonces, necesitas tú, ¿sí? Necesitas tú hacer las cosas de acuerdo, ¿sí? A la voluntad y a la obediencia a Dios. Nada más. No necesitas hacer otra cosa. ¿Por qué? Y el pecado en nuestras vidas, el amor de Dios no lo demuestra, nos lo demuestra cada día. Romanos. Quiero que vaya a Romanos. Vaya ya a Romanos. Romanos. Capítulo 5. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, que es en Cristo Jesús. Simplemente, por la desobediencia de Adán y Eva, en el comer el fruto prohibido, ¿sí?
nos desecharon de estar en ese jardín, ¿sí? Sin hacer completamente nada más que atenderlo y hacer las cosas que tenían, sus obligaciones. Pero la desobediencia de Eva de comer de ese fruto y luego invitar a Adán a llegar ahí, los llevó a ser descartados por la desobediencia de Dios, por la desobediencia a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios ya había programado un segundo Adán, que era Cristo Jesús, que Él tenía que venir y morir por cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos redimidos, perdonados y lavados con la sangre poderosa de ese mismo Ser Supremo que era Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, si por uno fue la desobediencia, por uno vino a ser la obediencia, que fue Cristo Jesús, que murió hasta la muerte para dar su vida por usted y por cada uno de nosotros, para darnos esa salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces debemos de entender todo esto, que sin embargo Satanás tiene otro propósito en su mente, ¿sí? Procura tentar a los creyentes para que desobedezcan a Dios, y es lo mismo que le pasó a él, ¿sí? Y luego no nada más a Eva, sino que ahí va el babas de Adán y ¡pum! Cayó también los enredos de Eva. Así es que hay que tener cuidado, ¿sí? Con las cosas que pone Satanás para que usted caiga. Entonces, diciéndoles que no se puede confiar en las promesas de Él y que no podemos disfrutar más de la vida si ignoramos sus mandamientos. Déjeme decirle con esto, con este párrafo. A veces, cuando vienen las enfermedades a nuestra vida, usted está totalmente entregado al Señor. Y de repente usted va al médico y le dice, ¿sabes qué? Te detectamos un cáncer. Un cáncer que ya está avanzado, un cáncer que te va a matar. Pero ¿sabe qué? Esas son artimañas del enemigo para su vida. Son artimañas para que entren a su corazón y usted deje de confiar en el Señor. Por eso es bien importante que cuando usted tiene una relación con el Señor, usted conoce del Señor. Y cuando usted tiene una relación con el Señor, es porque usted lee, estudia y medita la palabra del Señor. Dice que por sus llagas nosotros somos completamente sanos. Amén. Entonces esa decisión que tomó el doctor de ver sus resultados médicos, ¿son verdad en su cuerpo? Puede ser que sí son verdad en su cuerpo, porque son los síntomas que usted tiene. Pero la palabra del Señor dice que es la verdad y en esta debemos de confiar. Entonces, ¿qué dice? Que usted es completamente sano. No importa el diagnóstico del doctor, lo que importa es lo que dice el Señor de usted, que usted es completamente sano. ¿Sí? Pero como usted es un hijo de Dios obediente al Señor, Él siempre le va a venir a traer algo. Él siempre le va a poner algo enfrente. ¿Para qué? Para que deje de confiar en Él, para que se aparte del Señor, para que diga, bueno, yo siendo tan bueno, ¿sí? Me está pasando esto, tanto que quiero agradar a Dios en todas las cosas y me está sucediendo esto. Es porque tiene todavía esta carne, mi amado. No es porque Dios quiera o Dios lo permite. ¿Sabe para qué? Para que usted active aún todavía más su fe y su relación con el Señor. Amén. No es porque Dios lo decida, no. Es porque Él quiere que usted todavía no caiga en una monotonía, o sea, de ser lo mismo, no. Usted debe de despertar, ¿sí? No debe de ser perezoso. Usted debe de estar activo, ¿sí? 24 horas al día y 7 días a la semana, agradando a Dios, pero a estar consciente de todo lo que pasa a su alrededor. Y muchas de las veces nosotros nos confiamos y dejamos de ver y caemos en esa monotonía de hacer lo mismo todos los días, pero no estamos agradando a Dios, pero estamos cayendo en ese mismo sistema de este mundo que te está orillando y que te quiere alejar completamente del Señor. Entonces, forzosamente debe de pasar algo en tu vida para que tú vuelvas otra vez
a alinearte a lo que Dios quiere para tu vida. Amén. No es que Dios lo haya decidido, sino es que tú está pasando algo en tu vida. Está pasando algo en tu vida. ¿Sí? Algo está pasando en tu vida. ¿Sí? Entonces, no debemos, ¿sí?, de ignorar, ¿sí?, sus mandamientos. Entonces, recuerde que la desobediencia siempre trae repercusiones terribles, sentimientos de culpa, de vergüenza y de sentirse inútil, ¿sí? Vidas destrozadas, matrimonios destruidos y amargas disputas entre unos y otros, ¿sí? Entonces, debemos de tener en cuenta que debemos de ser obedientes al Señor. ¿Para qué? Para que esa desobediencia no te traiga todo ese sentimiento de culpa, de vergüenza, ¿sí? De que, ay, me siento un inútil. De que, ay, ¿por qué hice esto? Ay, ¿por qué hice lo otro? No, quítate eso. Sé como el ciego Bartimeo, agarra y tira tu capa, total, pues si ya lo dejaste, levántate y síguele para adelante. El Señor no quiere verte tirado. Ya si tú quieres verte tirado, entonces será diferente. Pero mientras Dios te permita con vida, agradecele a Dios por todo lo que te da. Amén. Aún en tus batallas, aún, ¿sí?, en esas cosas que el enemigo te quiera poner enfrente, aún con todo eso, sigue confiando en el Señor porque Él tiene la salida para ese problema. Amén. Entonces, aunque el pecado jamás podrá cambiar el amor eterno de Dios que tiene para sus hijos, sí interrumpe nuestra comunión con el Salvador y nos aleja de sus bendiciones. Amén. O sea, simplemente, si pecas, te alejas del Señor. Entonces necesitas pedir perdón, arrepentirte y mantenerte otra vez en el camino que Dios quiere, pero no regresando a lo que hiciste. No seas como el perro que vuelve a comer su mismo vómito, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Amados, es difícil, ¿verdad? Pero en tiempos de desobediencia nos debilitamos. Fíjese lo que le voy a decir con eso y quiero que tenga usted mucho cuidado con esto. En tiempos de desobediencia nos debilitamos espiritualmente. Porque entre más peca usted, más se está alejando del Señor. Y más está entristeciendo a su espíritu. Y más está haciendo que el Espíritu Santo deje de hablar. Entonces, y no podemos distinguir el bien del mal, sino que el pecado es el mismo pecado que está cometiendo, se le está haciendo ya normal. Una rutina, algo muy obvio. O sea, ¿qué lo hace? ¿Por qué yo no lo hago? ¿Qué tiene de malo que lo que estoy haciendo? Nada. Total, pues nadie me ve. Total, ¿qué? ¿Qué puede pasar? No puede pasar nada. Claro que sí puede pasar algo, mi amado. Se está alejando completamente del Señor. Y ya no está viendo lo recto, ¿sí? No está ya viendo lo bueno, ni está viendo la diferencia de lo bueno ni de lo malo. Tengamos cuidado, porque la ceguera espiritual puede llegar a su vida, ¿sí? El oído se le puede cerrar. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque usted se está alejando en su desobediencia a Dios, porque esa misma desobediencia, ese mismo pecado lo está alejando de Dios. Yo le decía, siempre le he dicho estas cosas. Aléjese de esos malos hábitos o de esas malas costumbres que lo están orillando a alejarse de Dios. Lo hemos visto ya en la prédica pasada, ¿sí? Tenemos que mantenernos agradando a Dios en obediencia a todo momento. Entonces, y no podemos distinguir del bien del mal. Caemos cada vez más en las garras del pecado y nos resulta imposible apartarnos por nosotros mismos de nuestra pecaminosidad, ¿sí? O sea, se te hace ya normal, te gustó la resbaladilla y en vez de que te pares y frenes esa resbaladilla, no, dices como en el tobogán, me gustó la vueltita que me di y me vuelvo a subir otra vez al tobogán porque quiero sentir otra vez lo mismo. Tengamos cuidado, mis amados, ¿sí? Entonces, al poner en práctica
te voy a dar unos pasos y con esto vamos a terminar. Al poner en práctica los siguientes principios para nuestras vidas, comenzaremos a obedecer a Dios con determinación y con gozo, sabiendo que Él cumplirá todas sus promesas porque tú eres obediente. Amén. Entonces, confíele a Dios su vida y todas sus preocupaciones. Confíele a Dios su vida y todas sus preocupaciones. Y no nomás preocupaciones, enfermedades, circunstancias, tempestades, situaciones en las que usted no la ve salir, está muy oscuro, pero el Señor lo va a sacar de ahí, mi amado. De ahí lo va a sacar. Pero, como le digo, que no le agrade, que no le guste ese tobogancito. Mejor corte la escalera para que ya no se vuelva a subir a ese tobogán. Córtela para que ya no pueda subirse. Entonces, vemos Salmos capítulo 9, versículo 10. Y dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. ¿Qué dice? A ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, si tú buscas, ¿sí?, a Dios Todopoderoso todos los días, 7 días a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana, entonces, ¿qué va a pasar? Simple y sencillamente dice que Él nunca te va a desamparar. Simplemente. Así de fácil. Entonces, ¿qué dice ahora? Salmo capítulo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio eres tú. Amén. Entonces, usted no podrá equivocarse si pone su esperanza y su confianza en Dios. Él le creó y le ama con amor eterno, por lo tanto, Él siempre le guiará de la mejor manera. Amén. Punto número 2. Espere en el Señor la respuesta a su problema o situación. Mire, ahí en Salmo capítulo 39. Capítulo 39, versículo 7. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amén. Simplemente, mi amado. ¿Sí? Entonces, ahí mismo del Salmos, Salmo 65. Salmo 65. Versículo 5. Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Amén. Entonces Él te va a responder con justa confianza. Siempre le he dicho, usted espere, usted no quiera tomar su justicia en sus manos, usted espere la justicia de Dios, así como lo dice su palabra. ¿Sí? Él le va a hacer justicia tarde que temprano. No se adelante, no le ayude, nomás haga las cosas que Él quiere que usted haga. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios, dice ahí de Rivelino. No, dice de Jacob, pero yo lo digo así. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Rivelino, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Ahí ponga su nombre. Ahí escriba su nombre en su Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo tiene que hacer. Cuando tenga dudas, niegue a dar un paso más, o a menos que sepa que Dios le esté guiando. Amén. Punto número 3. Medite en la palabra del Señor. Salmo 119, versículo
27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Sí? Salmo, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Aún en medio de la oscuridad y aún en medio que ya no vea que no hay luz y se apagaron las luces y no hay más por donde caminar, acuérdese que Jehová ya le ha dado la luz. Amén. Entonces, cuando usted esté saturado su mente con la palabra de Dios, sabe que piensa el Señor. Cuando venga una tentación, usted sabrá distinguir el bien del mal y sabrá cómo actuar de la manera correcta. Amén. 4. Escuche al Espíritu Santo. Sepa escuchar al Espíritu Santo. Si usted no sabe escuchar al Espíritu Santo, entonces va a ser muy difícil que usted... Mire, tendemos a veces a estar por nuestro tiempo o porque no tenemos tiempo. Te hincas delante del Señor, te pones a orar temprano y tu letanía. Acabaste, gracias Señor. En el nombre de Jesús, que tenga un buen día. Te levantas. Pero nunca esperaste a que el Espíritu de Dios te hablara. Al Espíritu Santo. Venía ya la respuesta cuando dijiste amén y te levantaste. Y vuelves al otro día y lo mismo. Entonces, ¿cuándo vas a recibir tú la palabra del Espíritu a tu espíritu? Pues nunca. Porque no le das tiempo. Debemos de saber, entender, debemos escuchar, debemos de ser callados. Cállate tantito. Siente cómo te está hablando el Señor. Siente la presencia del Señor. Enfócate en eso. Pero no agarras y ya me voy, bye. Y el Espíritu, ¡ey! ¡Ey! No, pues ya estás allá afuera en tu carro porque ya se te hizo tarde. Tenemos que saber escuchar al Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, amado, simplemente hagamos las cosas que tenemos que hacer. Romanos 5:5. Fíjese lo que dice Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, amado, simplemente nada más, Dios sigue hablando hoy a su pueblo. ¿Sí? Nos habla a través de su palabra, del Espíritu y por medio de las palabras de un pastor, que a veces no nos gustan, o de un amigo cristiano de confianza. Nos tenemos que volver sensibles al Espíritu de Dios cuando pasamos tiempo con Él, orando y estudiando los preceptos de su palabra, que es la Biblia. 5. ¿Estás dispuesto a esperar o apartarse cuando el camino frente a usted no esté claro? Fíjese, ponga mucha atención con esto. Salmos 112, versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Amén. Entonces, ¿de qué se preocupa? Que hay, que fulanito, que hay, que es que el otro, que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos. Usted no está esperando las malas noticias, dice la palabra del Señor. Todas las cosas son buenas para su vida. Amén. Porque el Señor se las va a dar. Pero nada más siendo obediente, mi amado. ¿Sí? A veces fallamos. Ahí es a donde fallamos. Decía mi abuelita, ahí donde torcemos el rabo. ¿Cómo dice? Ahí es donde torcemos el rabo a la burra o algo así decía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entendemos eso. ¿Sí?
No entendemos eso, es ahí donde no podemos entender que necesitamos seguir haciendo. Sí, ahorita me acordé de ese dicho que decía mi abuelita, ¿no? Entonces no es malo. ¿Sí? Es ahí donde torcemos nuestras manos y decimos, ya la regué, pues sí, ya la regaste, pues vuélvete otra vez a Dios, simplemente, ¿no? Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Amén. Este es Proverbios 12:7. Entonces, amado, si usted desea agradar a Dios más que a todos los demás, la obediencia a Él requiere que se mantenga firme. Si no tiene una guía clara en su situación, pídale a Dios que confirme su voluntad para usted en su palabra. Él nunca, óigalo, y lo que yo le decía, Él nunca contradecirá las escrituras. Nunca se va a contradecir. Su voluntad para su vida siempre encaja perfectamente con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a tener luchas? A veces eso es lo que no nos gusta a nadie. ¿Sí? Eso es lo que menos queremos, tener una lucha. Es no queremos pelear, ¿sí? Las batallas. A veces necesitamos nosotros realmente, sí es cierto que Dios pelea nuestras batallas, Él pelea nuestras luchas, Él es el que combate, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar de rodillas delante del Señor. Y a veces eso no nos gusta. Él es el que se encarga de darnos la victoria. Pero tú, ¿cómo las ganas? Tu victoria la ganas desde aquí, desde las rodillas. Cuando tú ganas, para que tú veas una victoria, gracias Señor por esto. Para que tú veas una victoria, primero tu victoria la ganas de rodillas, mi hermano. Amén. Para que después la puedas ver en la realidad. Pero tú ya la ganaste ahí de rodillas. Amén. Entonces, Jeremías capítulo 15, versículo 20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. Entonces, ¿pero qué necesitas hacer? Dios sabe tu problema, pero si no te pones de rodillas, ¿sí? Dice que con tu corazón crees, pero con tu boca lo reclamas, lo proclamas, lo hablas, lo declaras, ¿sí? Es lo que dice, ¿sí? Debes de entender eso, que tu confianza estás declarando con tu boca, con tu confianza está en Él. Amén. Simplemente, mi amado. Cosa sencilla, no es sencilla, porque la mera verdad no es sencillo estar caminando rectamente en las cosas de Dios. Pero te voy a decir una cosa. El Señor no quiere perfectos. Eso yo lo tengo bien claro. ¿Sí? El Señor no quiere perfección en tu vida. El Señor no quiere que seas perfecto, ¿sí? El Señor quiere que seas obediente, ¿sí? Yo nomás te digo esto. Quiero decirte con esto, y te lo voy a leer para que no se te olvide. Él no quiere perfección en nuestras vidas. Él quiere una actitud de agradecimiento y de obediencia a Él. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Qué dice? El que ande en el camino de la perfección. No te dice que tienes que ser perfecto. Te debes de mantener en ese camino para alcanzar la perfección, amado. Amén. Esta palabra a mí me la enseña. ¿Sí? Porque aún imperfectos, óigalo bien,
pero perdonados por mi Dios. Amén. Ténganlo, esas son palabras que el Señor a mí me ha enseñado, ¿sí? Que somos imperfectos, pero Él nos perdona, ¿sí? Así es que tú debes de tener en cuenta que dice que Él va a poner los ojos en los fieles de esta tierra, o sea, en tu fidelidad a quién, a Dios, simplemente para que estén con Él. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mantente en ese camino, mi hermano, de agradar a Dios en obediencia en todo lo que Él ha pedido de ti. Simple. Hazlo y vas a ver lo que va a venir a tu vida. Grande bendición a tu vida va a venir. Entonces no tenemos por qué temer o estar temerosos de las malas noticias. O no debemos de estar temerosos de lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Simplemente Él tiene el control cuando tú caminas en obediencia. Amén. 10:5 de Zacarías dice: y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Y déjame decirte una cosa. Dice aquí: y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. Pero dice, vas a pelear, ¿sí? Vas a agarrar tu espada, tu armadura, ¿sí? Tu escudo, ¿sí? Tu calzado, ¿sí? ¿Y qué va a pasar más? Te vas a poner esa armadura de Dios para soportar los ataques del enemigo, mi amado. Amén. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Que simplemente nada más te pongas la armadura de Dios, pero siendo obediente a su palabra. Simplemente. No hay otra cosa. ¿Sí? Entonces, debemos de estar conscientes en todo lo que el Señor nos habla. Cuando la nación de Israel entró a la tierra prometida bajo la dirección de Dios, tuvo que enfrentar la oposición enemiga. Dios rara vez nos da de la... Siempre Dios nos va a poner conflictos y problemas. Si lo hiciera, si Dios, lo voy a decir de esta manera. Si Dios no nos diera esos problemas y esos conflictos y esas batallas, esas circunstancias y esas enfermedades, si Dios no permitiera todo eso, ¿sabe qué? No tendríamos nosotros una razón para agradecerle a Él. Entonces usted, a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todas las cosas que le estén sucediendo a su alrededor, en su vida, en su familia, en todo lo que está viviendo hasta el día de hoy, déjeme decirle que le debe de dar agradecimiento a Dios porque se acuerda de Él cada día, cada minuto, porque ese problema lo trae dentro de usted. Pero usted debe de seguir confiando en el Señor, que tarde que temprano, no sabe si a la siguiente hora o al siguiente minuto ya viene su respuesta para esa dificultad o para ese problema por el cual está pasando. Pero se está acordando 24 horas al día y 7 días a la semana que hay un ser supremo que le va a dar la victoria en el día de hoy. Amén. Entonces, simplemente, mi amado, depender de Dios. Dice que si no lo hiciera no tendríamos ninguna razón para depender de Él. Y la verdad, todas las cosas que a veces nos pasan, no nos gustan, sean buenas o sean malas, pero a veces no nos gustan, ¿sabe por qué? Porque debemos nosotros de decir y debemos de ponerlo en nuestro corazón, que esté completamente formado en nuestro corazón y en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, desde nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, que nosotros dependemos solamente de Dios Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a cual nosotros le debemos nuestra vida y nuestra salvación por haber mandado a su Hijo unigénito, que dio su vida por cada uno de nosotros, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Simplemente nada más. Tan simple.
Dios permite la dificultad suficiente para que siempre acudamos a Él. ¿Sí? Deja las consecuencias de Dios. Deja las consecuencias a Dios. Y te voy a decir con esto y con esto voy a terminar. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Y dice la palabra del Señor: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, simplemente, o sea, no te quejes si no eres obediente, no te quejes entonces si no quieres hacer la voluntad de Dios. Ahí está lo que dice la palabra del Señor. La obediencia no será fácil, mi amado. Usted recibirá críticas de los demás o afrontará fuertes obstáculos y oposición. Y sí, simplemente a veces, hey, tómate una cerveza. No, no puedo porque Dios no me lo permite que yo me tome una cerveza o un alcohol. A ver, una fumadita, no lo puedo hacer porque yo soy un hijo de Dios. Hey, que vamos a hacer esto malo, no lo puedo hacer porque Dios me está viendo. ¿Sí? Para todos los jóvenes, ¿sí? Que no se crean de los amiguitos. Aunque no te vean, aunque no te vea tu papá, aunque no te vea tu mamá, Dios te está observando las cosas buenas o malas que estás haciendo. No se volteen a... ¿sí? Pero esto los pondrá en posición favorable delante de Dios. Él se ocupará de todo lo que lo tenga que ver con usted. Por tanto, manténgase en el camino de la obediencia y deje lo demás a Él. Amén. Sean obedientes, mis amados. No les queda otra más que vivir en esa obediencia. Seamos obedientes a la palabra del Señor. Seamos obedientes a lo que Dios nos enseñó en el día de hoy. Y entonces podamos seguir caminando como Dios dice y como Dios nos quiere llevar. A veces por el camino que a veces no nos gusta, porque a veces el camino que Dios nos pone no está nada fácil. A veces se complican las situaciones, pero con Dios todo lo podemos. ¿Sí? Porque todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Amén. Entonces póngase de pie, mi amado. Vamos a orar por estas